Olá a todos os que se vão juntando, muito boa tarde. Estamos aqui a fazer uns minutos de compasso de espera para que as pessoas possam vir juntando. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que vienen de España también. Mucho gusto de tenervos acá. Boa tarde a todos os que vão entrando. Este final de tarde com muita chuva. Estamos aqui a dar um compasso de espera para que se possam ir juntando as pessoas que se inscreveram, mas começaremos dentro de minutos. Então, muito boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje neste final de tarde com chuva, pelo menos em Portugal, para termos um tempo de reflexão e de começar este caminho de nos encontrarmos com os autores do livro que estamos a editar e a publicar agora no dia 18 de março, para falar sobre este tema da saúde relacional. É um tema que temos vindo a trabalhar no Relational Lab, sobre os ombros de gigantes que já tinham vindo a trabalhar este tema antes, como o Instituto Relacional de Barcelona, e que são os nossos parceiros e amigos do país vizinho, e que temos muita alegria de ter aqui presente não só o seu presidente e fundador, João Quintana, mas também muitos membros que trabalham diretamente com o Instituto em Barcelona. E queremos começar a trazer esta reflexão, ou continuar a trazer esta reflexão a Portugal, e daí termos editado este livro e lançarmos este ciclo de webinars um, online para podermos conversar sobre este tema. Nesse sentido, sem querer roubar muito mais tempo, gostava de convidar a Paula Guimarães, que é uma das mestres e uma das coordenadoras desta área, aqui no Relational Lab, para nos contar um bocadinho esta experiência de estar a trabalhar nesta área da saúde relacional, e especialmente este último desafio que surgiu no lançamento deste livro, que hoje começamos a apresentar o primeiro capítulo com o João Quintana, que dá a voz a muitos outros autores que foram coautores do capítulo que escreveu, mas também, Paulo, o que é que tem sido este caminho deste tema, de trabalhar este tema da saúde relacional e especialmente este livro? Olá a todos, começo por cumprimentar necessariamente e com muita emoção os nossos parceiros do Instituto Relacional e cumprimentar a todos os que se juntam hoje a nós. Isto tem sido uma jornada extremamente rica, muito emocional, muito relacional e tem sido sobretudo uma jornada de grande enriquecimento. Não só pelo desbravar de um caminho novo em Portugal, e isso é sempre particularmente saboroso, começar uma coisa nova e inspiradora, mas também porque tenho tido a oportunidade de aprender muito com vários protagonistas na área da saúde e perceber que, de facto, esta abordagem tem um potencial enorme e pode efetivamente mudar as vidas de quem precisa dos cuidados de saúde, mudar as vidas de quem exerce a sua atividade na área da saúde e tornar a sociedade portuguesa mais enfim, com uma grande entreajuda, mais coesa e com uma maior compaixão. Este último desafio da construção do livro, deste ensaio ibérico,
deste encontro de pensamento foi particularmente gratificante. Este livro é efetivamente a tentativa de densificar e consolidar os conceitos de saúde relacional e de qualidade relacional. É um conjunto de textos de elaboração individual e coletiva, mas sobretudo num grande espírito colaborativo. São artigos muito diferentes entre si, mas que espelham bem o poder das relações no contexto do ecossistema da saúde, artigos que vão desde experiências em territórios concretos até abordagens mais teóricas e um pensamento mais reflexivo sobre o enquadramento jurídico, sobre a dimensão da qualidade relacional. Estes diversos artigos vão criar, penso eu, assim tenho essa expectativa, um verdadeiro universo conceptual e axiológico, e, portanto, graças ao caminho já desenvolvido pelo Instituto Relacional de Barcelona e depois juntando aqui também a nossa intervenção, e o objetivo é que não só emoldure a intervenção, mas que faça com que seja um rastilho ao processo de contágio positivo e que possamos ir mais longe e trazer para este movimento mais serviços, mais profissionais, mais doentes e as suas entidades de representação e a comunidade em geral. Portanto, recomendo vivamente a sua compra e leitura, mas recomendo também que façam essa leitura com um espírito e um pensamento crítico e que o entendam apenas como um terreno que acabou de levar a primeira sementeira, mas que espera pelas outras próximas, nomeadamente pelos outros contributos. E, portanto, desde já atrevo-me a dizer que gostaríamos muito de receber as reações, os comentários relativamente a esse livro e, quem sabe, até contributos e artigos para novas edições. E, portanto, para mim foi um gosto. Vai ser um gosto relê-lo, porque li os artigos às prestações e, portanto, agora lê-lo nesta lógica conjunta vai ser particularmente saboroso e espero que seja uma experiência tão rica e tão gratificante para vós como foi para mim. Muito obrigada. Que bom, acho que traz assim mesmo este pontapé de saída e quase uma overview do livro que vai sair agora dia 18 e de facto não podíamos começar de melhor maneira do que começar com este webinar com o Instituto Relacional, que são, como já dissemos, nossos irmãos e inspiradores de caminho em todas as áreas que vamos trabalhando, especialmente com toda a experiência do professor João Quintana. E por isso é mesmo uma grande alegria começarmos hoje e começarmos por este capítulo que é, de facto é muito inspirador e traz aqui muitos dados novos e com os quais podemos aprender na nossa experiência do dia a dia, quer em contexto hospitalar, mas também em todos os outros contextos que nos vamos encontrando, porque a saúde relacional é para todos os contextos, não é só no contexto do sistema de saúde, é a saúde das relações de todos nós. E é exatamente estas duas linhas que temos tentado procurar trabalhar no Relational Lab. Para os nossos colegas portugueses que estão nesta sessão, temos tradução simultânea, porque a partir de agora a sessão será falada em espanhol. Apesar de ser um espanhol fácil de compreender, às vezes é mais confortável ouvirmos na nossa língua materna e por isso temos a Maria, nossa colega do Relational Lab, a fazer este esforço de tradução simultânea e por isso, caso desejem ouvir todo o resto da sessão em português de Portugal, um, peço-vos que selecionem aqui na barra inferior do Zoom, tem uma opção, na segunda opção que está do lado direito na barra inferior, tem uma opção que se chama interpretação, que é um ícone de um globo, e se carregarem podem selecionar, como vêem aqui na imagem, no canal que diz português, e passarão a ouvir a voz da Maria. E caso desejem só ouvir a voz da Maria e não ter o voz do áudio original por baixo, podem carregar na tecla do desativar o áudio original. Se preferirem ouvir as duas vozes em simultâneo, ou seja, o orador que está a falar e depois a tradução da Maria por cima, podem manter como está a versão simples. Espero que seja um bom momento na tarde, também de reflexão e também de pensamento conjunto, e é com muita alegria que abre este palco virtual, quer para o Rui Marques, do lado do Relational Lab, quer para o João Quintana, do lado do Instituto Relacional. Obrigada a todos e até já. Obrigado, Marta. Uma saudação a todos os participantes. Sejam muito bem-vindos. É um gosto poder estar neste espaço e como a Marta dizia, irei passar para o espanhol que sou capaz de falar,
que é pobre e, enfim, e simples, mas fazendo aqui a ponte com o nosso convidado especial e inspirador de todo este processo, Juan Quintana. Olá, Juan, bem-vindo a nuestra conversación. Es un gusto tener tu presencia acá. ¿Tienes tu micro desconectado? Si puedes poner on. Sí, ya está. Digo Ahora que está. buenas tardes. Contento de estar aquí, de que me hayáis invitado una vez más y por lo tanto vamos a compartir este tiempo y a compartir también conocimiento de los dos lados para ir poniendo un poco de claridad en el tema de la salud relacional. ¿Eh? Mil gracias por eso. Iremos hablar un poco de vuestro artículo para el libro, que es uno de los capítulos más importantes del libro, pero eh, me gustaría empezar por te preguntar cómo ha sido tu llegada al mundo de la salud relacional, cómo ha surgido el tema de la salud relacional en tu vida profesional y por qué te has interesado por este tema. Bueno, yo siempre me ha interesado, primero porque mis primeros estudios fueron medicina. ¿M? Y después porque estuve trabajando, bueno, hice unos estudios en salud pública y también en gestión hospitalaria, ¿no? Y entonces, bueno, siempre he tenido una preocupación por este tema. Y ya cuando entramos ya en el tema más relacional, pues entonces se conjugó todo, ¿no? Se unió. Y, y desde la práctica vimos clarísimamente que esta era una dimensión un poco descuidada y en algún momento olvidada, ¿no? Y por ello es importante darle una cierta centralidad, porque en el fondo, fijaros que hay una cuestión que es una persona que se siente mal, una persona que no sabe lo que le pasa, que no puede vivir ni convivir como quiere y entonces va a buscar a alguien que supuestamente tiene un conocimiento para que recupere su estado de salud, ¿no? Esta imagen, que es muy sencilla, am, hace entender que en el fondo la hiperespecialización, la hipertecnología, los grandes hospitales que son como sitios donde el ser humano se convierte en algo muy pequeño, en el fondo, toda la gente que está allí busca a alguien que lo mire, que lo escuche, que lo oculte y que le diga y que le ayude a recuperar su estado de salud. Por lo tanto, es tan sencillo como entender que el concepto de salud es un encuentro de personas y por lo tanto lo relacional tiene un peso importantísimo, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como en la recuperación y sobre todo en la atención primaria. O sea, en atención primaria, los centros de atención primaria cubren una de las enfermedades más importantes de nuestro tiempo, que es la soledad. ¿Mm? De hecho, muchísima gente va allí solamente para poder estar con nosotros, porque está y vive solo, para poder encontrarse con nosotros y para poder hablar con alguien. Por tanto, muchas veces tú hablas con médicas, con médicos de atención primaria y siempre hacemos la broma de que si hoy hemos visto ya al enfermo o no, ¿m? Después de ver 40 o 50 al día. ¿M? Entonces, bueno, esta dimensión relacional en el acto de curación o en el acto de recuperar el estado de salud es fundamental y por lo tanto es un tema central que espero que vaya ocupando, bueno, de hecho está ocupando cada vez más un lugar y que ven exactamente, y también por la cantidad de estudios que van apareciendo, que tiene una incidencia muy, muy importante en la aparición, en el diagnóstico, en el tratamiento y en la recuperación. Ujú.
Muy interesante para empezar. Y en el capítulo del libro, defendes que la calidad de la atención sanitaria no puede definir solo por la eficiencia técnica y tecnológica. El paradigma tecnológico nos ha apartado un poco de lo relacional. ¿Cómo conectar las dos cosas? ¿Cómo movilizar los profesionales de salud para que puedan ir más allá de su preocupación con los recursos tecnológicos, con todo lo que tienen y puedan invertir en la calidad relacional asistencial como una dimensión esencial tan importante como todo lo resto? Bueno, yo creo que como te decía antes, ¿no? La tecnología, la, la percepción de que la medicina es un acto, o sea, los grandes hospitales están luchando para ver quién introduce una nueva práctica quirúrgica, quién introduce un nuevo procedimiento, que muchas veces están envueltos de cientifismo, porque muchas veces hay prácticas clínicas que cada uno aquí se inventa una y no hay las pruebas suficientes, pero hay toda como una carrera de competir a ver quién hace la primera operación de el primer. Entonces, bueno, es como una manifestación más de un cierto mundo que vivimos. ¿Mm? Pero es que ahí sentado hay un paciente, y ahí sentado hay un paciente que vive en un entorno determinado. A veces nos encontramos situaciones tan absurdas como que en oncología se dan tratamientos a personas que viven solas y en un estado de deterioro que es imposible que cumplan el tratamiento en casa. Pero es que nadie les ha preguntado con quién viven. Nadie les ha preguntado en qué condiciones viven. ¿Mm? Entonces, esa mirada del ser humano como un ser relacional que vive en un entorno determinado y que ese entorno es parte de su estado de salud, pero también es parte de la recuperación de su estado de salud. Entonces, creo que la calidad asistencial es una conjunción de la calidad técnica, del conocimiento técnico, de la calidad metodológica, de la precisión de los procesos, de la calidad tecnológica, de la tecnología, que esto es muy importante y va a producir un gran cambio, y de la calidad relacional que podemos definir con más precisión. Cuando hablas de toda una competencia para innovación, ¿no crees que hay espacio para entender la calidad relacional asistencial como un proceso de innovación baseado en evidencia científica, baseado en las pruebas de impacto, las evidencias de impacto que tienen? ¿Podemos esperar de la calidad relacional que pueda tener también la fuerza de la innovación y la evidencia de los resultados, de los impactos? Yo creo que sí, o sea, a ver, la cuestión es cuando miramos qué queremos ver, ¿no? Eso es muy importante, porque es que todas las evidencias muchas veces am, creo que la tecnología nos está llevando a un lugar paradójico. ¿En qué sentido? Cada vez más, hoy en día ya, los diagnósticos de atención primaria, con, con unas 10 preguntas por teléfono, pueden tener un nivel de diagnóstico de precisión altísimo. ¿Mm? La nanotecnología, dentro de 8 años o 9, no más, nos permitirá tener ah, mm, pues camisas o tener donde tendremos tantos sensores, donde el estado de salud global será en tiempo real. ¿Mm? Entonces, y los diagnósticos también de alta complejidad serán hechos con un tiempo mucho más corto y con la mitad de pruebas. ¿Mm? Entonces,
muchas veces cuando nosotros trabajamos con médicos jóvenes que empiezan ahora, pero que están dentro de una hiperespecialización, te preguntan siempre al final, ¿no? Como medio en broma, medio en serio, ¿qué haremos nosotros? Porque hoy en día un análisis digital de imágenes, el diagnóstico es más rápido, más preciso y además te indica y todo las posibles alternativas en la intervención quirúrgica. Si pasa esto por aquí, si pasa esto por allí, etc. Entonces, realmente la respuesta es paradójica, porque la respuesta es, nosotros acompañaremos al paciente y a su sistema familiar durante el proceso de recuperación de su estado de salud. Esto es lo que vamos a hacer. Los oncólogos y la oncología tendrá que diseñar protocolos personalizados de acompañamiento de una alta capacidad, porque hoy en día el tipo de relación de acompañamiento es a veces por presión asistencial. Esto no está pensado. Se lo pasan al psicooncólogo, pero esto tendrá que estar dentro de la práctica diaria. Hoy en día, por ejemplo, en hospitales pediátricos, el anestesista, cuando pasa por la habitación, está con el niño, le cuenta todo, va a jugar. El nivel durante la operación es mucho, ellos mismos dicen, nosotros hemos evidenciado que nuestro trabajo es mucho más fácil cuando hacemos un trabajo de acompañamiento previo y posterior. ¿Mm? Y lo hacemos de forma relacional en la habitación y con los padres. ¿Mm? Esto se va a ir evidenciando de una forma clara y muchos, si no, muchas áreas no van a tener ningún sentido. En el artículo hay como 2 o 3 cosas importantes, ¿no? Una es que otra cuestión es la formación hay que poner el tema relacional en las facultades de medicina y en las facultades de enfermería. ¿Mm? Y esto hay que ponerlo como un eje vertebrador dentro de su formación técnica. Otra cosa importante es que tenemos que entender que el colectivo de enfermería es el colectivo que está validando la calidad relacional actual, porque estamos en un paradigma básico, que es que los médicos o el área médica diagnostica y los otros cuidan. Esto es absurdo. ¿Mm? Entonces, esto también hay una cuestión que hay que hablar, ¿no? Y por eso veo que aquí está Teresa, que escribió tal, está Silvia, que escribió también el tema de la formación. Y después otra cuestión importante es que justamente en las evidencias de la práctica clínica es donde está lo relacional. Susana, que también la veo por aquí, ha trabajado en muchísimos hospitales lo que es el índice de coherencia entre los valores asistenciales y las prácticas clínicas. Y es interesante el resultado. ¿Por qué? Porque justamente todos los médicos que están ahí, toda la enfermería que está ahí, cuando hablan de coherencia en la práctica clínica, fundamentalmente hablan de temas relacionales. Nunca hablan de temas tecnológicos o de temas técnicos. Eso sería interesante, no sé si está aquí Susana, que podías compartir un poco lo que estoy diciendo desde tu experiencia. No sé si te pueden abrir. Bienvenida, Susana. Te Creo escuchamos que con un puede gran ser. gusto. ¿Cómo estás? Sí. ¿Se me escucha? Muy bien, muy bien. Gracias. Pues encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por enfocarme en lo que comentaba Joan. Realmente
la aplicación de los valores se pone en la práctica clínica afectando a la cultura, a los líderes, al liderazgo, pero realmente lo que ocurre es que encontramos que en la práctica clínica en ocasiones hay comportamientos en el día a día que están legitimando esos valores y los están llevando, los están honrando, pero también hay comportamientos en la práctica clínica que los están debilitando esos valores. Entonces nos encontramos con situaciones en las que por muchos protocolos que hagamos, el propio valor y el comportamiento de las personas que están acompañando no solo a los pacientes, también a las familias, también en la cafetería, en asistencial o en gestión, están sintiendo que, que esa práctica clínica está debilitada. A partir de ahí, el hecho de hacer un trabajo con los hospitales y con las clínicas en las que nos enfoquemos a legitimar esos valores, a ver qué comportamientos tenemos que revisar cada día, a ver qué situaciones o qué comportamientos o qué habilidades ha de tener el líder, nos lleva a beneficios observados de gran dimensión. Mejoran los resultados, las relaciones entre los profesionales se sienten muy fortalecidas, tanto desde el punto de vista de algunas áreas que son más enfocadas a lo que es la urgencia o al quirófano, también las relaciones entre distintos, como contaba Joan, médicos, enfermería, celadores, y por ende, todo esto al final desemboca en un gran aumento de la satisfacción del paciente en cuanto al trato y la respuesta bueno, pues incluso a la mejora en la enfermedad, por supuestísimo. Es evidente que todo esto requiere pues que la comunicación esté muy cuidada, tanto desde la parte interna como desde la parte más externa o de gestión. No sé si, por no extenderme, no quiero abordar yo más tiempo. Muchísimas Vale. gracias por también tu contribución. Pero, Juan y Susana, cuando hablamos de esto, hay como con una paradoja, ¿no? Las personas lo dicen todos que es esencial, pero después también lo dicen, lo complementan, pero no tienen tiempo para eso, ¿no? ¿Cómo hacer este diálogo entre la necesidad de cualidad relacional asistencial y la gestión del tiempo, la presión de los recursos, de los resultados, de los número de actos médicos que es necesario hacer? ¿Cómo ustedes sienten en vuestro trabajo el tema de las condiciones, los retos de implementación de la salud relacional, como los temas de las agendas sobrecargadas que tienen todos los sistemas de salud en Europa y seguro también en el mundo? Bueno, aquí tú planteas un hecho que en salud pública es un tema teórico, ¿no? Que es la demanda siempre es creciente, la demanda asistencial siempre es creciente y los recursos siempre son limitados. ¿Mm? Y esto, además, llega a ser más exagerado si la calidad asistencial es buena. La gente quiere ir a los lugares que lo tratan bien. La gente quiere ir al médico o al equipo asistencial o a la médico, a la enfermera, al enfermero, que le trata bien, que lo mira, que está con él, con ella, que pregunta, ¿Mm? Que no le da solamente un papel o una fotocopia, sino que tiene un diálogo. Estas consultas están llenas y las demás están vacías. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que dialoga ya no puede dialogar porque se le ha triplicado los pacientes. ¿Mm? Y tiene el mismo tiempo. Por lo tanto, este es un tema difícilmente resoluble. Y también hay una cuestión de educación sanitaria, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Donde hemos tecnificado tanto la sanidad que todo lo que es educación por la salud, educación comunitaria,
la articulación de redes de soporte, trabajar no solamente con individuos, sino con grupos, por grupos de hipertensión, de grupos de diálisis, o sea, trabajar con grupos. Todo lo que se hacía y que en vuestro país, en Portugal, tenéis una buena tradición de salud pública, todo lo que se hacía en los años 80, 90 y que ahora en este momento se ha ido deteriorando ostensiblemente y se ha ido haciendo un trabajo donde las urgencias médicas en los hospitales están sobredimensionadas, pero es que la mayoría de ellos no tendrían que estar ahí. Por lo tanto, el circuito está mal trabajado y entonces hay una sobrecarga de núcleos en todo el circuito que es un tema de planificación sanitaria, no es un tema, es un tema estructural. Aún así, a mí me gustaría insistir, no sé si en la gente que estamos aquí hay enfermeras o no, pero es un colectivo que nosotros nos gusta trabajar con este colectivo, porque es un colectivo que en su ADN tienen la salud relacional como un eje central de su trabajo. Y las enfermeras más jóvenes, cuando trabajan con equipos asistenciales y tienen un peso, llevan a todo el equipo asistencial a lo que sería un concepto de salud relacional. Si me permites, Rui, si Teresa pudiera hablar, ella lleva muchísimos años trabajando con enfermería y escuchando las situaciones que viven, y pienso que nos podría dar como una visión sobre cómo es este colectivo y respondiendo un poco a tu pregunta, que es un colectivo donde en ese colectivo también hay las contradicciones del sistema. Bienvenida, Teresa, es un gran gusto tenerte acá también. Muchísimas gracias. Encantada de volver a estar viéndoos aquí, a nuestros hermanos, como dice Marta, nuestros hermanos y hermanas portugueses. Bueno, yo creo que en realidad la enfermería, como decía Joan, es la síntesis de lo que nosotros hablamos relacional en este caso en salud, ¿no? Originalmente son absolutamente vocacionales y vocacionales por el cuidado. Lo que pasa es que yo creo que en lo que hemos visto y en mi experiencia, y también por la dinámica que la propia salud y la salud pública se ha ido llevando, ¿vale? El deterioro, entre comillas, pero el deterioro que ha ido llevando, se encuentran que ellas mismas, y hablo en femenino porque el 85% o más son mujeres, por tanto voy a hablar de ellas. Las enfermeras se encuentran con que lo que ellas hacen respecto al paciente o han hecho, escucharlo, oírlo, preguntarle, saber su nombre, saber cómo están, no lo reciben. Por tanto, el cuidado a las propias enfermeras, a la propia enfermera en los equipos también debe darse y se da en otros profesionales sanitarios. Pero en ese caso lo viven absolutamente con mucha frustración. Sienten que no son escuchadas, sienten que no se consideran, sienten que no se les tiene en cuenta, y eso todavía es más penoso para ellas, porque ellas hacen un traslado de todo eso que es importante en el trato que tienen con los pacientes. Y yo creo que cuando hablamos de escucharse y cuando hablamos de ver al otro, cuando hablamos nosotros de la relacional, hablamos de eso y de tenerse en cuenta y de oírse. Es necesario cuidarlas, es necesario hablar del bienestar de los equipos en salud, para que ellos puedan también trabajar con los pacientes, y estar en ese sentido. Si no se da, va a ser muy, muy difícil. Nosotros tenemos yo he visto a muchísimas personas y a muchísimas enfermeras pensando y planteándose abandonar la profesión. Eso es muy triste.
pero muy triste. Es mucho. Y planteándosele sobre todo por sentir que no están haciendo lo que creen que deben hacer. Es decir, una enfermera no es una persona que cumple una orden y da una medicación. No es eso. Si simplemente es eso, casi nos podríamos saltar no sé, estas personas, ¿no? Y bueno, pues van directas al auxiliar de enfermería porque no hace falta. Es mucho más que eso. Y si eso nos empieza a pensar, vamos a tener abandono. Vamos a tener abandono por eso y vamos a tener abandono también por algo que tú planteabas, Rui, que es la sobrecarga que tienen todos los profesionales de salud, ¿no? Y la sobrecarga y la burocratización, no sé si os pasa igual allí en Portugal, pero aquí es absolutamente, o sea, lo que importa es poner las cosas en el ordenador. No importa atender al señor Antonio y preguntarle, sino poner las cosas en el ordenador. Si eso es así, vamos a tenerlo y luego añadir una cosa más que tienen las enfermeras, a diferenciación de lo que son los médicos, y es la especialización. Es decir, no hay, aquí, por lo menos, no tenemos un reconocimiento de la especialización de la enfermería, solo las matronas, pero no hay otra especialización, ¿vale? Sí que se dan los estudios, no de todas las especializaciones, pero luego no está reconocido profesionalmente en lo que sería la retribución específica por la especialización. Eso también añade todavía más eso. Y ya para plantear cómo está este colectivo, y que yo os he señalado que estaba feminizado, seguimos estando en una sociedad donde los cuidados familiares, donde los cuidados personales, donde la conciliación sigue recayendo mayoritariamente, salvo excepciones, en las mujeres. Y eso recae en enfermería. La enfermera siente que no se le mira y que no se le pregunta cuál es su situación para decirle que hay que cambiar un turno o para decirle que tendrá que venir no sé cuándo. Entonces se sienten absolutamente invisibles y ninguneadas, no tienen valor. Y eso se plantea desde la calidad relacional. Yo creo que se puede hacer mucho trabajo para que eso las posicione en otro sitio, en otra situación, en otra visión distinta. Ujú. Muy bien. Muchísimas gracias, Teresa, por Gracias. estas notas muy importantes. Y de esta forma también lo añadimos una otra dimensión en el tema de salud relacional, porque no es solo lo eje relacional entre el equipo de salud y el paciente, es también todas las relaciones del ecosistema, las relaciones entre los médicos, la enfermería, todos los trabajadores que están en el ecosistema, y también con las familias y los cuidadores. Y Juan, ¿quieres añadir algo más? Tenemos también en los chats comentarios de una enfermera que tenemos con nosotros, Yolanda, que ha hecho también aquí algunas contribuciones en el chat. Pero, ¿cómo hablar de salud relacional asistencial mirando los ejes de relación entre los profesionales y cómo trabajar eso, cómo mejorar también esa dimensión? Porque no sabemos que es decisivo para los resultados finales de salud, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que, o sea, en este momento hay hospitales donde se están planteando muy en serio todo este tema, ah, y que por lo tanto están empezando a trabajar en esta dirección, y la verdad es que lo empiezan a hacer, pero van rápidos. ¿Mm? O sea, porque se han dado cuenta, primero porque, al menos en España, yo creo que en Portugal también, o sea, el servicio público español es un servicio muy buen situado técnicamente. De hecho, las clases medias y medias altas, todas tienen seguros privados, pero cuando tienen un problema importante van a la salud pública. Entonces, esto es un tema importante. ¿Mm? Y salud pública también, los grandes hospitales que también compiten entre ellos, quieren ser referentes de calidad relacional. No quieren solamente entrar en lo que sería un nivel tecnológico, sino que todos los hospitales
tienen una área de salud que está determinada, que puede tener 200.000 personas, 300.000 personas, 100.000, depende, 50.000, y por lo tanto algunas de ellas están envejecidas, otras no. Entonces cada uno está buscando el cómo vincularse a la comunidad. De hecho, se están creando departamentos de usuario y comunidades. O sea, cómo el hospital, que es un hospital de primer nivel, tiene un enfoque comunitario en su comunidad natural y por lo tanto se está trabajando mucho con asociaciones de pacientes, con asociaciones de salud, etc. O sea, está habiendo un gran movimiento en ese sentido y se está encontrando nuevas fórmulas. Nosotros hemos estado desarrollando una figura que se llama, una figura que llamamos como un referente relacional asistencial, ¿vale? No sé si Silvia quieres compartir algo de esto. Porque es interesante. Estas son como ideas donde los hospitales, por ejemplo, hoy en día nosotros ya estamos en hospitales de primer nivel, donde estamos trabajando con los equipos para introducir esto. Por ejemplo, si hay gente de hospitales aquí portugueses, un hospital clínico de Barcelona, un hospital de San Pau, a todos los jefes de servicio nuevos le pasan por un programa relacional. Esto era impensable hace 3 años. Y ahora pasan por un programa de este tipo. Entonces, ¿por qué? Porque saben que el jefe de servicio, si no tiene esa mirada, no avanzamos. Entonces, bueno, empieza a haber como síntomas de curación en ese sentido que son satisfactorios. Silvia, si quieres comentar un poco lo de referentes. Bienvenida, Silvia, también acá, una alegría te ver. Boa tarde, moito obrigada. Sí, lo que entendemos desde el Instituto Relacional como referente relacional asistencial, que se estaba refiriendo Joan, surge precisamente como la respuesta a esta necesidad de fortalecer esta dimensión relacional de la que estabais hablando en los equipos sanitarios, pero sin que ello altere las estructuras organizativas. Es decir, no es una figura mediadora, no es un técnico de recursos humanos, no es un psicólogo, ¿vale? Sino que es una persona que es una ampliación, dijéramos, de competencias que lo que está permitiendo a estos profesionales referentes es mejorar la calidad relacional dentro de su propio entorno. Entonces, estas personas vienen a ser como bisagras, en este sentido, bisagras relacionales, ¿no? Su papel es interno y a la vez transversal, como tú decías, Rui, influye dentro de todas las personas que están en el ecosistema. Yo solo os quería compartir, cuando antes Teresa hablaba de la figura de la enfermera, yo he estado muchos años como voluntaria en plantas de oncología y hematología infantil y bueno, también trabajando con asociaciones de pacientes. Y estaba en una habitación con una paciente oncológica que debía tener unos 6 años. En ese momento entró el médico, me empezó a hablar con ella, le dijo, venga, tienes que curarte, que tienes que ir a Disneyland París con tus padres. Empezó a hablarle de Disneyland París, estupendo. Se va el médico. La frase que le dijo esa niña a sus padres fue la siguiente: ¿por qué me dice que me voy a ir a Disneyland París si me estoy muriendo? O sea, pensad que hace años de esto y aún me duele el decirlo y el pensarlo. En ese momento había una enfermera
que ya hizo de referente relacional asistencial sin saberlo, porque las enfermeras, como decía Teresa, ya hacen este trabajo, pero realmente tiene que haber una formación competencial para que el acompañamiento se pueda dar también incluso por su propia seguridad emocional y su propio bienestar, porque la presión que surge en estos momentos es muy alta. Gracias, Silvia. Yo Obrigada. quisiera solamente completar una cosa de Silvia, que es así, ¿no? Y muchas veces, y tenemos la oportunidad de estar en espacios de intimidad con médicos y sobre todo hemos trabajado con cardiólogos, oncólogos, neuro y te dicen, es que no sabemos, Juan, hacer esto. Es que te lo dicen solos, como es que no sabemos. O sea, porque primero se piensan que esto es fácil y que es 4 cosas y dar una palmadita o decir, pero cuando ven la complejidad de lo que significa utilizar lo relacional como un eje más en el proceso de curación, al final te dicen, es que no sabemos. Es que nadie nos ha explicado esto. Y bueno, los jefes de servicio, cuando le hables la mirada sobre lo que es dirigir un equipo asistencial desde la mirada relacional, dicen, pero vamos, esto para mí era totalmente invisible. Entonces, no es que no haya voluntad, es que tampoco ha habido no ha habido un espacio para generar competencias. En esa línea estamos llegando cerca del final de nuestra conversación y ahora, los últimos minutos, te gustaría de invitar a mirar hacia el futuro, ¿no? Si tienes la responsabilidad de desarrollar una política de mejoría de la calidad relacional asistencial en la salud, ¿cuáles serían tus primeras 3 prioridades? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué harías de más? ¿Te imaginas como ministro de la salud? ¿Y por dónde empezarías como 3 prioridades esenciales para mejorar la calidad asistencial relacional? ¿Cómo lo harías las prioridades? Yo tengo muy claro la primera. La primera sería dignificar a los profesionales de la salud. O sea, los profesionales de la salud han perdido su estatus. Han perdido la posición que tenían en la sociedad como referentes y por lo tanto lo primero que haría sería reconocerlos. Reconocerlos a nivel personal, a nivel físico, en el sentido de crear... Hay hospitales que no hay condiciones físicas para trabajar. ¿Entiendes? Entonces lo relacional... No se puede pedir una intervención relacional, se puede pedir una intervención amorosa, pero una política relacional, cuando tienes todos los pasillos llenos de pacientes, esto no se puede pedir. O cuando no tienes lugares o que tienes guardias que son inhumanas, donde tienes guardias de neuro, donde el mismo neurólogo saben que a partir de las 27 horas ya su nivel de diagnóstico baja de precisión un 20%. Entonces, primero, por tanto, hay la dimensión personal, la física, la operativa, la económica también. ¿Entiendes? O sea, hay que revisar la dignificación el reconocimiento integral. O sea, yo diseñaría un modelo de reconocimiento con la dimensión personal, física, operativa y económica, revisándola completamente de arriba a abajo. Después, creo que hay que volver a poner en marcha, o sea, atención primaria tiene que ser el lugar relacional por excelencia. Y por lo tanto, hay que hacer una medicina comunitaria y una medicina relacional y no asumir que el poder de la curación la tiene solamente el área médica o el área enfermera. No, la tiene el paciente. Y por lo tanto, hay que volver a trabajar con los modelos, insisto. La bibliografía de salud comunitaria, salud pública, de educación, insisto, portuguesa de los años 80, es impresionante. Lo que pasa es que está olvidada.
experiencias, metodologías, está todo hecho. Lo que pasa es que hay que aplicarlo. Por tanto, esa conciencia de salud de la población es muy importante, porque si no llegará un momento donde consumen, o sea, tienen malos hábitos y consumen. Es como, es una relación un poco como, bueno, pues la salud se convierte en un elemento más de... Entonces, hay que cambiar esto. El paciente tiene que empoderarse en el sentido de hacerse corresponsable de su estado de salud. Y por lo tanto, sus malas prácticas también tienen que tener sus consecuencias. ¿Mm? Para mí este punto sería lo segundo. Y después también revisar todo lo que sería el desarrollo profesional dentro de los sistemas de salud. No puede ser hoy en día aún que haya cargos que son vitalicios. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, hay que revisar o sea, hay que dignificar y al mismo tiempo hay que exigir una serie de cuestiones. Y uno de los indicadores que habría que poner como ya pasa, en certificaciones privadas, sobre todo en el mundo anglosajón, se puntúa muchísimo lo relacional. En nuestra cultura no tanto, porque los latinos, como nos consideramos relacionales, ya no puntuamos eso. Pero el tema es, creo que también eso es importante, ¿no? El hecho de preparar en términos de competencias ya desde el primer curso de medicina o primer curso de enfermería. Esto para mí también es muy importante porque hoy en día hay suficiente conocimiento ya para hacerlo evidente. La tecnología también va a provocar, insisto, esto. La tecnología va a liberar un tipo de conocimiento para poner lo relacional como un acto necesario y donde muchos niveles de servicios de salud ahí van a encontrar un recorrido que en este momento es casi increíble, pero la personalización de la medicina llevará a la personalización de la relación. Muchísimas gracias por todas estas sugerencias para mirar hacia el futuro. Y un poco para cerrar nuestra conversación, Juan, te pediría una mensaje, una nota de inspiración para los que aquí estamos, para los que pueden mirar esta grabación después. Bien, los tiempos son muy difíciles, nuestros sistemas de salud están en crisis, acá en Portugal, lo creo también un poco por toda la Europa. ¿Cómo gustarías de cerrar tu comunicación dentro del entorno del capítulo, del artículo que ustedes han preparado para el libro Salud Relacional? Las relaciones hacen toda la diferencia. ¿Qué mensaje para cerrar? Una mensaje tuya y todo el equipo del Instituto Relacional sobre este tema. Mira, yo tengo la suerte de poder estar en privado con muchísima gente que trabaja en salud, médicos, enfermeros, enfermeras, gestores públicos, y que mi trabajo es acompañarlos en los momentos críticos, ¿no? Y también, al mismo tiempo, pues ves todas las situaciones que se viven, ¿no? Y lo que están buscando. Y lo que buscan es reconocimiento. Pero es que a veces se olvidan de que el paciente también busca esto. ¿Entiendes? A veces, y yo me encuentro con cantidad de sesiones donde lo que me dicen es que no los miran, de que no les dan tal. Yo digo, pero miras al paciente tú. O sea, en el fondo, todos buscamos lo mismo, que es el mensaje que para nosotros es muy importante, ¿no? Que es tener la humildad para saber, para entender, para comprender, para sentir que lo que buscamos es ser vistos, ser reconocidos, ser dignificados, ser aceptados como somos y que por lo tanto esta búsqueda también la busca la persona cuando se siente mal, cuando se siente... Por lo tanto, el mensaje es único, que es que hay una búsqueda constante que es el amor y que el amor cura.
Fantástico. Juan, ha sido una oportunidad de lujo, una oportunidad única de escuchar y también agradecer mucho las contribuciones de Susana, de Teresa, de Silvia, también coautoras de este capítulo del libro Salud Relacional, las relaciones hacen toda la diferencia, que lo presentaremos acá en Portugal, en Lisboa, en los días 18 de marzo, también con tu presencia acá. E vou agora cambiar a português, passando a Marta para um encerramento da sessão, agradecendo também da minha parte a presença de todos os que aqui estiveram, mas Marta, para encerrar a sessão, é que ainda temos para chamar à conversa. É mesmo uma maravilha acabar a tarde assim e começar este ciclo de webinars com esta equipa fantástica do Instituto Relacional. Gracias por todo, foi muy bueno de oír todas las voces y también aprender con vosotros, por isso muchas gracias a todos. Vou falar em português devagar para tentar ser eclética. Pedíamos agora que pudessem perder só 2 minutos para avaliar o evento de hoje, o webinar. É muito importante para nós esta avaliação contínua. Fica aqui o link no chat em português e em espanhol para poderem avaliar. São mesmo só 2 minutos para ficarmos com este registro. E também dar nota de que este é o primeiro de uma sequência de webinars que vamos ter nos próximos meses. Enquanto preencho a avaliação, vou deixando em música de fundo a minha voz a falar-vos sobre as próximas sessões. A primeira sessão assim mais relevante, ou enfim, presencial, há de ser dia 18 de março. Seria muito bom ter os nossos amigos espanhóis, para além do João, que vai estar connosco também cá em Lisboa, mas é um convite que se estende a todos aos nossos 2 países, todos os que estão em Portugal e em Espanha. Vai ser um encontro que vamos ter no Hospital Confetejo, em Alcântara, em Lisboa, e durante a tarde, e que vai debruçar-se sobre este tema do cuidado centrado nas relações, e em especial com o lançamento deste livro que hoje começámos a desvendar com este webinar. Já na próxima semana, no dia 6, vamos ter também um webinar sobre um dos capítulos do livro que nos fala sobre a saúde relacional na pandemia de Covid-19, com o médico Serafim Guimarães, que tem a experiência toda de ter vivido este tempo da pandemia no Centro Hospitalar de Gaia. Depois, no dia 3 de abril, temos o papel do enfermeiro, que hoje também foi muito falado, em específico na Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é uma fundação que vale muito a pena conhecer, também nossa parceira. Depois, dia 10 de abril, com a Paula Guimarães, que também tivemos a oportunidade hoje aqui de ouvir sobre a questão dos direitos das pessoas no contexto de saúde. Depois, no dia 8 de maio, comigo, sobre o modelo da coordenação relacional como um caminho para a saúde relacional, que é um modelo de Jody Gittel dos Estados Unidos. E finalmente no dia 15 de maio com o Dr. João Pedroso Lima, também médico, aposentado hoje em dia, mas sobre o testemunho pessoal dele sobre a humanização dos cuidados de saúde. Alegrávamos muito que se pudessem inscrever nestas sessões, ficam também no chat os links para as inscrições, quer nos webinars, quer na sessão presencial, e acabar só este final de tarde redobrando os agradecimentos. Muchísimas gracias, Joan, y toda a equipo por estarem con nosotros en este proyecto y en esta misión de cambiar las relaciones pasito a pasito, y empezando también por la área de la salud, que es una área central en nuestra sociedad para cambiar la sociedad también. Muito obrigada a todos, espero encontrar cada uma nestas próximas sessões que teremos e estamos muito contentes de poder fazer caminho junto. Um ótimo resto de tarde. Obrigado. Obrigado a todos. Gracias, amigos.